Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio. Vamos a hablar hoy de actualidad y está con nosotros David Álvaro García, él es director de Comunicación, Estudios y Análisis de Acento Asuntos Públicos. David, bienvenido. Un placer, como siempre. La verdad que sí, hace un tiempo que no nos encontrábamos aquí y la verdad, y además me gusta contarle a la audiencia, digo, ¿puedes venir? Y dice, sí, digo, pues hay programa, porque teniendo a David, además... creo que eres muy ponderado y equilibrado con las ideas, cada uno tenemos unas propias, pero lo necesitamos en este mundo que nos estamos inventando de que uno dice blanco y tú dices gris y te encuentras que hay una pelea enorme, ¿no? Totalmente. Yo ya sabes que si me dices ven, como dice la canción, lo dejo todo. Así que cuando sea, tú me llamas y esto es como la señal de Batman, ¿no? Lo proyectas en el cielo y aparezco ahí. Oye, tenemos muchísimas cosas de las que hablar, pero como estábamos hablando un poco de modos, de comunicación, de cómo se comporta, bueno, a David seguro que lo ven en muchos medios de comunicación, haciendo análisis de la actualidad, análisis político, social, económico también. A ver, si cogiéramos el diccionario de la Real Academia, explica claramente lo que es un insulto. Pero parece que tenemos una cintura muy ancha para algunos y muy estrecha para otros, y lo que para uno es insulto, para otro no es. Entonces, es una palabra que se ha usado muchas veces en política, que es crispación, pero yo diría histeria, que trasladan desgraciadamente a la sociedad. Totalmente. Yo creo que hay las dos cosas, hay crispación y hay histeria. Sí. Y lo que hay por encima de la crispación y de la histeria es una monopolización de la vida pública, de la política, de los sentimientos. Antes veíamos la política de una manera más pausada, más cerebral, en ocasiones incluso más distante, ¿no? Los propios ciudadanos veíamos la política y la política nos hacía pensar. Sí. Y en base a eso cada uno configuraba su propio pensamiento y su propio planteamiento político. Hoy en día no, hoy los sentimientos, la emoción, la emotividad, el corazón es el que impulsa la vida política y la vida pública. Tiene mucho que ver con el cambio en la comunicación. Antes las crónicas políticas, donde se veían en el periódico al día siguiente, los análisis eran más fáciles de hacer y más fáciles de digerir porque había pasado un tiempo. Hoy en día, desgraciadamente, con las nuevas formas de comunicación en general, parece ser que los políticos están obligados a contestar constantemente de todo. Yo el otro día veía un compañero periodista en un medio de comunicación diciendo que él sentía no dar su opinión porque no conocía el tema y me pareció tremendamente honesto, tremendamente elegante y un ejemplo de ética periodística. Este chico es estupendo, fue en el programa de Susana Griso y la verdad que yo es alguien a quien sigo habitualmente. Y es verdad que es experto en algunos temas, pero esa disertación, para quien no lo hayan visto, algunos compañeros periodistas decían se debería poner en las facultades de Ciencias de la Información, ¿no? A propósito del terrible incendio de Murcia, y dice, claro, es que esta entrevista, o sea, él hacía esa reflexión, esta entrevista que acabamos de hacer a una madre que ha perdido a su hijo, ¿qué va a decir esa madre? O sea, ¿qué nos aporta? A mí, por ejemplo... creo, y lo he visto, a profesionales muy serios y pienso que hemos perdido los límites, es una chica que estaba a punto de morirse, que manda un audio a su madre, el padre es el que lo comparte, vale, pero ese señor en ese momento yo creo que está fuera de toda realidad. ¿Cómo? O sea, simplemente decir, hubo gente, yo creo que con eso es suficiente, hubo algunos que pudieron comunicarse a través de audios con sus familias y les mandaron unos mensajes muy emotivos. O sea, ¿por qué tenemos que escuchar ese mensaje? Yo creo que ahí la sensibilidad como que nos la arrasan, ¿no? Efectivamente, y yo insisto en que gran parte de culpa tiene que ver con las nuevas formas y las nuevas plataformas de comunicación. Y siempre ponemos ejemplos históricos o no tan históricos porque los hemos vivido en el tiempo, como puede ser los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos o el 11M en Madrid. En aquellos acontecimientos, en aquellos atentados que fueron tremendamente devastadores, los peores atentados de la historia, los de Estados Unidos, los peores atentados de la historia de Europa, los de Madrid, y no veíamos en los telediarios cuerpos, no veíamos imágenes
especialmente sensibles. Incluso antaño, cuando había una imagen muy sensible, advertían al telespectador. Hoy en día, con las nuevas formas de comunicación, como cualquiera con su teléfono móvil tiene una cámara, es capaz de subirlo a cualquier plataforma digital y eso hace muy gratuito el acceso a imágenes o secuencias que hace 10, 15 o 20 años eran impensables. Y hoy en día se democratiza el dolor. Esto tiene un componente casi ético, moral, en el que nosotros mismos, como decía Soto Ibars, el periodista del que hablábamos, pues debemos de autocensurarnos en ocasiones. Y volviendo al tema, el problema está en que los políticos, que son los representantes públicos de todos los ciudadanos, utilicen en ocasiones el dolor o situaciones difíciles desde un punto de vista humano para hacer política de trincheras, para hacer política partidista, de tal forma que si atacan a uno mío, yo tengo que echarle la culpa al de enfrente, pero sin embargo, si atacan al de enfrente, tengo que decir aquello de algo habrá hecho. ¿No? Pues yo creo que hay que poner las cosas en su contexto y cuando hay acciones que son censurables, no digo denunciables, digo censurables desde un punto de vista ético y moral, pues hay que censurarlo. A mí me da igual que se la hagan a unos o a otros. El problema está cuando se utiliza, ¿no?, de manera interesada, y eso lo estamos viendo mucho en política, donde, bueno, tampoco es algo nuevo, es algo que ha sucedido históricamente, pero insisto que ahora cualquier idiota, y digo idiota, con un teléfono móvil es capaz de grabar cualquier estupidez y subirla para que lo vean cientos o miles de personas. Exacto, y las formas de comunicar, como bien dices, y como esa prisa que tenemos todos por hablar. Mira, yo recuerdo hace muchos años en la radio, pues esto no es ninguna novedad, pero en los medios de comunicación, pues generalmente en todos se suele tener preparado pues unas imágenes, unas necrológicas de personas que tengan muchos años o que sepamos que están enfermitas, pues para, si fallecen, pues poder tenerlo preparado, ¿no? Y yo me acuerdo que fue como en una semana que a mí por el pinganillo, que ha muerto no sé quién, y yo no lo decía, que ha muerto no sé quién, y yo, o sea, aseguraros primero que ha muerto, porque no vamos a ganar el Pulitzer, por decirlo 5 minutos antes que el otro, no va a pasar nada, y con esas cosas se matan a mucha gente, se mata a mucha gente que está viva. Totalmente. Y eso pasa con todo, esa necesidad de opinar, de estar en el momento, ¿no? Y dices, bueno, esa meditación que decías, la reflexión, la estamos perdiendo todos. Entiendo que hay que hacer accesible la información, pero a mí que la forma de comunicarse con los ciudadanos, de los ministros, sean a través del Twitter o como se llame ahora, la X está negra, que por cierto da un poco de susto, o Instagram o lo que sea, no me parece. Totalmente. Mira, hay un mito griego que es el mito de Némesis. Némesis era la diosa que castigaba los excesos. Pues si Némesis tuviese que venir a la sociedad española o a la sociedad occidental en general, pues no daría abasto con la cantidad de trabajo que tendría. Porque hay mucho exceso dialéctico, hay exceso en las formas de actuar, hay exceso de soberbia, hay exceso de imprudencia, y hay una cualidad muy bonita en la vida humana y especialmente en política, que es la mesura. El concepto de templanza, el concepto de equilibrio, el concepto de no intentar abrir la boca para decir cualquier cosa que se me pasa por la cabeza en ese momento, sino decir algo que de verdad tenga valor añadido, algo que sea útil. Y desde luego vemos cómo las intervenciones, especialmente en los parlamentos, y esto es muy bonito, quizás sea un tanto friki, pero si alguien desde su casa quiere buscar las actas del Congreso de los Diputados, pues del siglo XIX, de inicios del siglo XX, verá que había debates de mucha enjundia, de mucho nivel, debates intelectuales, debates que sentaban las bases del futuro de una sociedad española en las siguientes décadas. Hoy en día no, hoy en día uno coge las actas del Congreso de los Diputados, por ejemplo, y lo que se da cuenta es que las intervenciones de sus señorías, independientemente de la formación política a la que representen, están pensadas para los 10 segundos virales de Twitter, los 10 segundos virales de Instagram, los 10 segundos virales de Facebook, y que además están pensados para su propia comunidad. Sí. Que en el fondo es cortoplacista, porque ese mensaje que va dirigido a los tuyos es gente que ya te vota. Claro. Entonces, al final, pues que puede quedar una especie... Puede no, eso deriva en una suerte de juliganismo político como en el fútbol, ¿no? Donde los fanáticos, pues entre ellos se envalentonan mucho, pero a la vez que se envalentonan mucho, les separa mucho del de enfrente. Y eso deriva en la política de trincheras, que yo creo que hay que dejarla a un lado, tender puentes. La política española está muy necesitada de que se tiendan puentes, de que haya
nexos de diálogo y creo que es momento de censurar a aquellos políticos que propician esa política de fronteras, que impiden el diálogo, que impiden el consenso y que solamente piensan en su propio interés. Vamos a repasar algunos vídeos y algunas imágenes, porque precisamente por las prisas que llevamos hoy en día consumimos mucha información, hay que digerirla de manera rápida y posiblemente ese instinto de supervivencia que tiene el ser humano es el que nos haga apartarlo de nuestra mente o de nuestra vida. Pero vamos a ver un término que hace muchos años yo creo que no era conocido ni popular, como los scratches. Entonces vamos a ver unas imágenes que nos vas comentando, David. En ese momento Begoña Villacid, política hoy en día retirada de la función pública, era candidata a la alcaldía de Madrid. Recordamos que estaba embarazada y estamos viendo lo que es un scratch. Bueno, embarazada y muy embarazada, como se puede ver en las imágenes, estaba a punto de dar a luz. Esto me acuerdo perfectamente porque, casualidades de la vida, yo estaba allí. Era en la pradera de San Isidro, con motivo de los actos de San Isidro, de la festividad de Madrid. Y bueno, simplemente alguien que en el ejercicio de su libertad democrática estaba haciendo campaña electoral y estaba en la pradera de San Isidro, pues fue no increpada, fue amenazada, fue empujada. Aquel día la insultaron, la escupieron, fue maltratada por una turba de, en mi opinión, energúmenos, y hay que definirlos como lo que son, que le impedían ejercer su derecho, ¿no? a simplemente pasear por la calle. Yo creo que esto es un problema evidente. Y como vemos, no es algo nuevo, es algo que viene estando latente en la sociedad española y en la política española en los últimos años. Vemos carteles y David ha dicho escupir, y es que la escupieron, ¿no? Entre otras muchas cosas. Vamos a ver también a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que además en estos días, porque luego vamos a hablar también de Óscar Puente, ha aprovechado para decir que esas imágenes están incompletas porque esa violencia física y verbal que sufrió tiene un añadido, que es que su hijo estaba en el balcón y la estaba viendo con impotencia porque no podía hacer nada, y ella veía como su hijo encima, ella era vilipendiada y su hijo estaba llorando, ¿no? Esa es la situación en la que a Cristina Cifuentes, bueno, pues vemos estas imágenes. Así es. Yo lo que creo que también es que cada uno de nosotros tiene que pensar que es la persona que está viviendo ese scratch, viviendo ese incidente, porque ¿qué harías? ¿Qué harías tú si te sucede? ¿Qué haría yo? Yo no sé, y he usado antes la palabra mesura, me tengo por una persona muy equilibrada, muy templada, que me gusta ubicarme siempre en la centralidad. Este es el final, pero bueno, las imágenes que yo creo que muchos le recordarán es en una calle que es bastante estrecha, la están empujando y la están escupiendo. Sí, la gente se ha acordado de una imagen en la que hay un descerebrado, porque no tiene otra forma de calificarle, que está a medio centímetro de su cara con el dedo señalándola como mientras la insulta y la llama de todo. Bueno, pues yo creo que hablando de esa mesura y de esa templanza, yo no sé si sería capaz de actuar como si nada, porque hay que tener mucha serenidad y mucha sangre fría para que en un momento en el que decenas de personas te están insultando, en ese nivel de tensión, uno sea capaz de no caer en la tentación, que es lo que están buscando, ¿no? Esa provocación en la que tú contestes, en la que tú entres a su juego. Y a mí me sería muy difícil, y lo admito, creo que me costaría muy mucho ver una situación así en la que no me encarase o no tuviese algún tipo de discusión verbal siempre con alguien así. Pero creo que eso es tremendamente tóxico y que al final nos perjudica a todos. A mí esta es la imagen de la que hablábamos, a mí lo que me preocupa mucho es que algunos de estos... Y vemos cómo está, o sea, es que está rodeada, literalmente. Totalmente. A mí lo que me preocupa es cómo algunos de estos que llevaban a cabo eso que llamaban scratches, luego entraron en política, empezaron legitimando aquello, decían eso de es que hay que politizar el dolor, que ahora ya se nos olvida y no hace tanto de eso. Sí. Y luego cuando ellos en sus propias carnes han vivido algún tipo de episodio en el que les han increpado, pues lo han denunciado vehementemente, y a mí eso me parece una hipocresía evidente. Yo he vivido, y por ponerle nombres y apellidos, en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, en la que yo estudié, como en el periodo en el que yo estudiaba, los fundadores y dirigentes de Podemos hacían scratches a dirigentes políticos de todo color.
No era simplemente a los del Partido Popular, da igual que fuesen del Partido Popular, de UPyD en aquel momento, del Partido Socialista o líderes internacionales. Allí a todo aquel que no tenía su pensamiento único, que no fuese Evo Morales, Hugo Chávez en aquella época, pues no era bienvenido y le amenazaban. Sin embargo, cuando luego hemos visto cómo esos dirigentes de Podemos han sido increpados, enseguida se han victimizado y han denunciado cómo era un atropello democrático que la gente les increpase o les censurase su actitud. Bueno, pues es que es muy lógico, María José. Si yo me paso durante todo el programa dándote collejas, claro. Y tú me das una a mí, Claro. pues no te puedo decir, oye, María José, ¿qué haces? ¿Qué Claro. estás haciendo? Pues me estás haciendo lo mismo que has hecho tú. Pues eso es lo que hay al final, ¿no? Cuando uno siembra tempestades, dice el dicho, pues si siembra viento recoge tempestades, ¿no? Es la expresión. Exacto. Pues es algo así, yo no lo justifico. Bueno, pero si claro, siembra tempestades recoge tsunamis, porque Eso también es, puedes, sí, quiero sí. decir, depende de lo que siembres, luego la respuesta va en proporción, Totalmente. no sé si directa o elevada a la Sí, enésima sí. potencia, pero de la época que a David y a tu compañero por aquel entonces, Miguel, pues les conozco desde pequeños y me contaban toda esa experiencia en la universidad que os hacían muy poco caso. Y bueno, ya has escrito un libro al respecto, pero a mí se me quedó una de las cosas que me contó Miguel un día, que dice, no, es que a lo mejor venían y decían el número de tu matrícula y tú sabías que el coche te iba a aparecer con las ruedas reventadas, y eso ha pasado aquí hace muy poquito y era todo el grupo de Pablo Iglesias que estaba allí. Así es la intolerancia hecha política. Aquí hay un dilema politológico clásico que llevaba a cabo Karl Popper, que decía el dilema de la intolerancia con el intolerante. No puedes ser tolerante con el intolerante. La tolerancia es un valor que todos promovemos y que impulsamos. Hay que ser tolerantes en la vida. Tú piensas de una forma, yo de otra, bueno, pues hay que ser tolerante. Pero no hay que ser tolerante con el intolerante, porque entonces caes en su trampa. Por lo tanto, oye, aquel que es un intolerante de cuna, de inicio, pues lo que hay que hacer es señalarle y explicar que eso no es la forma de proceder en un sistema democrático. Y vamos con el último de este ranking, que es Mariano Rajoy, siendo presidente del gobierno de España. Pues ahí tenemos esas imágenes, se repitieron muchísimo, que viene una persona, le da un puñetazo y le rompe ahí lo estamos viendo. Vamos, un izquierdazo, lo que se dice un izquierdazo. Efectivamente, hay que decir que aquello que yo creo que es que se comentan solas las imágenes, que es tremendamente violento, hay una carga de violencia verbal y no verbal, ¿no? En la ejecución del propio puñetazo, que es, yo creo que desde luego descorazonador. Y una vez más, lo que comentaba de inicio, la reacción en este caso, del presidente del gobierno, que en ningún momento tiene un impulso de agredir a quien le ha agredido, tiene un impulso tranquilo, calmado, lo primero que hace es buscar sus gafas, decirle a los propios escoltas, que yo no sé si se perciben en las imágenes, pero él es el primero que a sus escoltas les pide tranquilidad, les pide calma, que nadie se sobrepase en la actuación. Y bueno, hay que decirle a la gente también que este tipo que le pegó un puñetazo al presidente del gobierno luego ha estado detenido porque ha apuñalado o intentó apuñalar, no me acuerdo bien, a alguien más. Por lo tanto, era un tipo violento, era un tipo que debía de estar controlado y vemos cómo eso en los últimos años ha dominado la vida pública. Yo aquí siempre digo una cosa que para hacernos pensar, incluso a mí mismo, y es la comparación con el agua. El agua, aquí tenemos todos un vaso de agua. El agua es un bien que todos los que están en su casa, todos los que nos están viendo, nosotros mismos, damos por seguro. Hemos nacido y teníamos agua, y vas a tu cocina, abres el grifo y tienes agua, y te duchas, y bueno, pues tampoco, como tengas un mal día, estás más tiempo del que debes en la ducha porque tienes agua. Pues bueno, hay que decirle a la gente que hay 8.000 millones de personas en el mundo, de las cuales 2.000 millones de personas no tienen acceso a agua. Es decir, 1 de cada 4 personas que vive en este mismo mundo en el que compartimos tú y yo y cualquiera de los que nos está viendo no tiene acceso a agua. Qué horror. No es un bien que tengamos y que debamos dar por hecho que lo tenemos. Hay que cuidarlo, hay que preservar el agua, hay que hacer un uso sensato del agua, hay que explicarle esto que es muy de padres a sus hijos, no te dejes el grifo abierto. Con la democracia pasa igual. La democracia
hay muchas generaciones en nuestro país, en España, que como han nacido con incluida la mía, hemos nacido con un sistema democrático, damos por hecho que es un sistema con el que contamos y que da igual, pase lo que pase, vamos a vivir en democracia. Pues vuelvo al ejemplo del agua. Más de la mitad de la población del mundo, un 66% de la población, es decir, solo 1 de cada 3, vive en modelos democráticos. Y solo 20 de los casi 200 países del mundo cuentan con democracias plenas. Todo lo demás son sistemas o directamente dictatoriales, intervencionistas, totalitarios o democracias híbridas, que no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, no se pueden tener debates como el que estamos teniendo y eso nos debería hacer pensar para cuidar la democracia. La democracia hay que cuidarla y debemos cuidarla todos y deben de cuidarla los políticos a los cuales les hemos otorgado la confianza para que nos representen en las instituciones y debemos cuidarla a los ciudadanos. Yo siempre digo, usted que coge su móvil y pone un tuit, cuente hasta 10 antes de ponerlo y piense, ¿esto suma? ¿Esto aporta? ¿Esto da valor añadido? ¿O no tiene sentido? Lo que voy a decir es un insulto gratuito que no aporta nada. O soy muy valiente porque me creo muy valiente. Eso es, porque detrás de un perfil en el que no está mi cara ni mi nombre, ¿puedo decir salvajadas? Pues yo creo que no deberíamos hacerlo y que deberíamos cuidar la convivencia. La convivencia, esto yo no sé si es una visión muy clerical o muy moral de la vida, pero creo que debemos trabajar y debemos hacer pedagogía de lo importante que es la moralidad y la convivencia ciudadana. Y ya no te cuento la convivencia política. Y por eso me preocupa mucho ver a determinados políticos haciendo utilización del daño, del dolor, de las situaciones conflictivas que se viven. Creo que hay que cuidar la democracia, que hay que tener respeto a las instituciones y que muchos políticos deberían pensar que el agua no es un bien infinito, que es un bien finito y que la democracia es exactamente igual. Es una comparación, la verdad, que excelente. Y ya te nombraré cuando la haga. Y vamos a ver unas imágenes ahora de Óscar Puente, que fue alcalde de Valladolid por el Partido Socialista Obrero Español, y el encargado para el debate de investidura de Feijóo, pues darle la réplica, ¿no? Entonces, viniendo de un AVE o intentando coger el AVE de Valladolid a Madrid, bueno, pues estamos viendo ahí Claro, es lo que dices tú, todas las imágenes que hemos visto hay alguien que está grabando con el móvil, ¿no? Y entonces aquí pues se acerca una persona que, bueno, ha salido mucha historia sobre esta persona y le pregunta por Puigdemont. Y él, bueno, pues llama a la policía y el tren se retrasa 45 minutos. Antes de escucharte, tanto en un lado como en otro, como en el centro, hay supuestos periodistas, personas anónimas, que como tienen un móvil piensan que hacen periodismo, como tienen un móvil piensan que hacen cine y cuando ven a un cargo público piensan que le puede asaltar. Esto que le ha pasado a Óscar Puente sucede en poblaciones pequeñas donde el alcalde es muy cercano o los políticos son muy cercanos y bueno, pues si la gente indebidamente, bajo mi punto de vista, pero va a comprar el aceite, cuesta mucho, va a tal y están desesperados, pues, oiga, ¿usted qué está haciendo? ¿No? Y entonces, condeno todo lo que hemos visto, me gustaría que todos los partidos políticos hicieran lo mismo, pero no es comparable y no quiero caer en el y tú más, pero una cosa es un escrache y una agresión y otra cosa es una pregunta de un maleducado y que de repente diga, es que yo soy diputado, que llamen a la policía, ¿no? A mí me parece que está un poco desubicado. Totalmente. Aquí has dicho algo que me parece muy interesante y a la vez apasionante, que es la figura de los alcaldes de municipios pequeños. Son señores que normalmente no cobran o cobran en concepto de dietas una retribución que es mínima, que no les da para vivir cada mes a mes. Son alcaldes 24/7, salen de su ayuntamiento y la gente no se espera a que el alcalde llegue al ayuntamiento para decirle el problema que tiene. Le tocan el timbre de su casa, que saben dónde vive. Alcalde, que es que hay un bache que me está molestando. Alcalde, que es que hoy el panadero no ha llegado a tiempo. Y lo afrontan con plena naturalidad. No debemos perder de vista que los políticos son representantes públicos. Por lo tanto, siempre y cuando se actúe con educación y con sentido común, deben dar cuenta a la ciudadanía. Pero claro, aquí hay otra cuestión que hay que tener en cuenta, que es los famosos perfiles que se denominan Doberman en política. Todos los partidos políticos saben quiénes son sus Doberman. Pues yo creo que el perfil en política del famoso Doberman es nocivo, es tóxico.
Y es cortoplacista, porque envalentona mucho a los tuyos, pero a la vez te genera separación. Y esto está estudiado psicológicamente. Es una especie de efecto secta, efecto hooligan de fútbol, que me hace muy adepto a lo mío, pero me genera una frontera, un abismo con el de enfrente. En definitiva, son unas personas que utilizan todos los partidos políticos. Eso es. Estos que son utilizados no se sienten utilizados, piensan que están haciendo un gran servicio a su club de fútbol, en este caso a un partido político, pero además muchos de ellos piensan que luego van a vivir de la historia y cuando se encuentran que no les subvencionan o no les patrocinan, algunos, como pasa en el fútbol también, David, se cambian de equipo. Totalmente, esto es así. Y evidentemente lo que le ha sucedido a Óscar Puente, pues yo, punto número 1, no tengo tan claro que le suceda a cualquier político, porque hay perfiles, y conozco muchos de todos los partidos políticos a los que dudo que les pasase eso, porque bueno, pues son perfiles más tranquilos, más ponderados, más equilibrados, no como Óscar Puente, que se caracteriza por su vehemencia y en ocasiones por ir más allá de lo que la educación debería marcar. Y tampoco acepto condenando, porque condeno, o sea, parto de la premisa de que cuando cualquier persona se siente incómoda en una situación es que algo no está funcionando, algo no se está haciendo bien. Y si Óscar Puente, como es evidente en las imágenes, se sintió incomodado, es que el de enfrente no lo estaba haciendo bien. Eso es una evidencia y por lo tanto es condenable y censurable, sin duda. Dicho esto, no podemos comparar. Hay comparaciones que no se pueden hacer. Las imágenes hablan por sí mismas. No podemos comparar lo que le ha sucedido a Óscar Puente con las imágenes que hemos visto de Begoña Villacís, de Cristina Cifuentes o de Mariano Rajoy, que es el ejemplo extremo de una agresión física. Ya no solo una agresión verbal o un tensionamiento social, sino una agresión física. Por lo tanto, para mí no existe la comparación. Existe en tanto en cuanto puedes establecer una incomodidad en el momento, pero no tiene nada que ver. Además, antes he hablado de un concepto y una palabra que me encanta, que es la mesura. Desde luego, Óscar Puente no se ha distinguido nunca ni en sus acciones ni en su manera de expresarse. Némesis, la diosa griega, tendría trabajo también. Tendría trabajo también. Pero cuando uno ve, repetimos, estás en la función pública, que viene alguien con ganas de guerra y que hay uno que está grabando, es que te vienen a buscar. Totalmente. Y si le pregunta por Puigdemont, pues dice, anda, pasa conmigo, te sientes a mi lado y hablamos, o algo así, y lo hubiera desarticulado. Él inmediatamente, que venga la policía, que no salga el tren y que no suba este individuo en el tren, porque soy diputado. Sí. Yo creo que como se establece que ahora unos que hacen unos delitos se quedan en la calle, encima hacen malversación de fondos y también se quedan en la calle. Entonces, no sé, los pobres ciudadanos cada vez somos menos, ¿no? Porque a mí como me retrasen pagar un trimestre el IVA o tal, la que me puede caer es... Bueno, así es, sin duda, y el ejemplo es este tipo de situaciones. Prueba tú a tener un enfrentamiento de verdad con un político. El que va a salir siempre mal parado vas a ser tú. Sí. Aunque sea un enfrentamiento dialéctico, un debate, vas a salir mal parado. Yo creo que la equivocación de Óscar Puente está en cómo actúa. Dicho lo cual, no tengo tan claro que sea una equivocación o que sea una actitud deliberada, porque como tú bien explicas, en el momento en el que ves que hay una cámara, sabes que eso va a trascender. Y más en el contexto y en el momento temporal en el que estamos, de un intento de configuración de nuevo gobierno, pues sabes que eso va a trascender. Y ahí yo creo que Óscar Puente despliega un tanto de impostura por su parte, una sobreactuación de la propia situación en la que, como tú bien decías, pues oye, es tan fácil como, mira, cálmate, siéntate o déjame sentarme y te lo explico, hablamos, o lo que sea, y te hablo toma mi email, que es público, que el email de claro, Óscar Puente es público, y escríbeme con calma, que ahora tengo que ir trabajando en el tren y te contesto cuando quieras. Tienes infinidad de fórmulas para salir de una situación así. Lo que decías, nosotros ahora pues tenemos varias cámaras y bueno, pues procuramos mantener una postura. A lo mejor si no estuvieran las cámaras, pues no sé, igual yo me ponía así o alguna cosa. Entonces, indudablemente los políticos, y yo sí que quiero invitar a nuestros espectadores que se fijen cuando se hace cualquier debate o
cualquier situación, en el Congreso de los Diputados especialmente, más que en el Senado, porque donde están sentados hay unas pantallas y ellos se dan cuenta cuando la señal del Congreso les está pinchando, cuando están en imagen. Y es muy curioso cómo cambian la actitud. Y además miran hacia arriba, porque claro, la pantalla no queda a los que están, que suele ser el presidente del gobierno, el líder de la oposición y tal, están más bajitos y entonces les queda alto, entonces miran así y entonces como que cambian. Esto no le pasó a una independentista de Cataluña que por lo visto tenía petróleo en la nariz, ¿no? Sí, sí, parece ser que se sentía demasiado cómoda en su escaño, pero más allá de la anécdota, me sirve mucho para ejemplificar una cuestión totalmente anecdótica de lo que hablaba de cómo debemos de tener una serie un respeto por las instituciones. Estás en el Congreso de los Diputados, la sede de la soberanía popular. Hace no tanto, hace 15 años... No estás en un semáforo de esos que vemos a veces algunos que paran. El debate en el Congreso de los Diputados era si se permitía a sus señorías en verano ir sin corbata. Ese era el debate. Y para mí no es un hecho de que los diputados o parlamentarios deban de ir con el decoro adecuado, una cuestión elitista, no, es una cuestión de respeto a la institución. Esto, oye, sucede perfectamente cuando vas a conocer a alguien que le quieres que haga una buena impresión, cuando tienes un evento importante, pues todos nos lo tomamos más en serio y vas un poco más formal vestido. Igual que no vamos a trabajar en pijama o no salimos a la calle directamente desnudos, ¿no? Porque hay una serie de normas de convivencia no escritas, pero que generan esa convivencia. Pues cuando estás hablando de instituciones tan importantes, yo creo que es fundamental no perder de vista nunca que estás ante la Cámara de representación de los ciudadanos, donde está la voluntad, la soberanía nacional. Y me da igual que sea para sacar petróleo o que sea para hacer un discurso incendiario como el que precisamente suele hacer Óscar Puente. Creo que hay que tomárselo en serio, porque cuando dejamos de tomarnos en serio las instituciones es cuando empezamos a cometer pequeñas cosas que, bueno, no pasa nada, ¿no? Esto, pues hoy lo haces tú, mañana lo hago yo, y ahí es cuando todo se va al garete. Claro, y cuando venimos de las Islas Baleares maravillosas a adquirir un puesto de responsabilidad en el Congreso de los Diputados y vamos con un vestido playero, pues es que no es el sitio, si no es como dices tú, si no es una cosa elitista, para hacer deporte uno se pone un chándal o ropa deportiva y en unos actos semejantes como los que son en el Congreso de los Diputados, y además es que probablemente, y eso lo sabes porque bueno, ha habido el caso, por ejemplo, de Garzón, pues esa inquina que cogió a la carne y entonces, bueno, pues sacaron también el menú que había visto en su boda, que tenía unas carnes importantes, ¿no? No sé si eran chuletones o solomillos, no recuerdo ahora. Y vemos cómo se renuncia a llevar deliberadamente esa corbata, o por ejemplo en la entrega de los premios Goya, que también se ha hablado, y vamos fuera de España y sí que mantenemos esas costumbres. Pero bueno, David, ¿y de lo nuestro qué? Porque claro, está muy bien, porque estamos casi todos con que si está hecho, que si no está hecho, que si Sánchez ya tiene el pacto, que el rey, que si debería, porque aquí todos tienen opinión, pero lo que hay, y escuchaba a Narciso Michavila, que indudablemente GAT3 tuvo un patinazo en el resultado de las encuestas, pero hacía unas reflexiones que son importantes, porque hay unos datos que son objetivos y luego está lo que nos parezca a cada uno. La derecha se quedó en casa. No es cierto. Feijóo con el PP ha conseguido el número mayor de votos del Partido Popular y con mucha distancia con el PSOE. Parece que por la ley electoral, de esto tú sabes más, en pequeñas poblaciones pues han estado inteligentes en la parte de la izquierda porque Sumar no ha presentado candidatos, entonces los ha tenido el PSOE y ahí han dividido el voto pues gente de centro, PP y Vox fundamentalmente, que eran los partidos que se presentaban, ¿no? Pues mira, te voy a dar un dato que posiblemente desconozcas o no tengas presente y la gente que está en sus casas le sucederá igual, que es muy llamativo y que es muestra de la paradoja que es la política hoy en día y la paradoja de la política actual, ¿no? Alberto Núñez Feijóo ha conseguido 137 diputados y ha fallado en la investidura. No va a ser presidente del gobierno. Pedro Sánchez se ha presentado a 5 elecciones y en ninguna de ellas ha llegado a 137 diputados.
Siempre que ha sido presidente, lo ha sido con menos. Ahora tiene 123, ha sido presidente en la horquilla de los 120, ha llegado a ser presidente con menos diputados, pero nunca en ninguna de las 5 citas electorales en las que Pedro Sánchez se ha presentado ha obtenido 137 diputados o más. Y ha fallado también en 2 investiduras. Y ha habido 3 investiduras, con 3. esta ha sido la cuarta, la de Alberto Núñez Feijóo, investiduras fallidas de las 3 que hubo hasta la pasada de Feijóo, 2 las había protagonizado Pedro Sánchez, ¿no? Por lo tanto, vemos un poco la tónica de lo convulsa que está la propia política. En 40 años de democracia, 3 investiduras fallidas y 2 las ha ostentado Pedro Sánchez y ha sido presidente con menos escaños de los que ha tenido Alberto Núñez Feijóo. Qué paradoja. Efectivamente, hablabas de la movilización de la derecha. La derecha estaba movilizada y se ha movilizado todo lo que se podía movilizar. Todo no, siempre se puede maximizar un poco, pero en términos numéricos, en términos generales, ha estado muy movilizada. El bloque de la derecha, si entendemos bloque de la derecha, PP y Vox, han sumado más o menos 11 millones de votos. Si miramos hacia atrás, las mayorías absolutísimas del 2011 se consiguieron con 11 millones de votos. Por lo tanto, no tiene mucho margen de crecimiento. Lo que sucedió, la gran diferencia entre las elecciones autonómicas y municipales y las generales, en las que hubo un espacio de tiempo muy pequeño, de escasamente 2 meses, fue que en las elecciones municipales y autonómicas la izquierda estaba muy desmovilizada y en las generales la izquierda ha estado muy movilizada, se ha movilizado mucho. Y no solo se ha movilizado mucho, sino que, como tú bien apuntabas, ha buscado maximizar beneficios. Esto es un poco complejo. La Constitución, ¿qué dice? La Constitución dice que en un proceso de elecciones generales la circunscripción electoral es la provincia. Es decir, los que estamos en Madrid, como es nuestro caso, pues tu provincia es la Comunidad de Madrid, es circunscripción. En Alicante, la circunscripción Comunidad Valenciana, pues tiene Castellón, Valencia, Alicante. Y esa es la circunscripción. En función de la población que hay en la circunscripción, hay un número de escaños que se reparten hasta llegar a los 350 que componen el Congreso de los Diputados. En las pequeñitas, lo habitual es que si PP y PSOE son los más votados, pues uno va al PP, uno va al PSOE, el segundo va al PP, el tercero va al PSOE y el quinto, que queda ahí, pues o va a uno o va a otro o puede volver a uno de los dos grandes. Cuando hay formaciones pequeñas, lo que hacen es penalizar. Si tú en una circunscripción pequeña votas a Sumar o votas a Vox, es más probable que tu voto no se traduzca en un escaño que si votas a un partido mayoritario. ¿Qué sucede? Lo vemos en Cataluña. En Cataluña, que es uno de los motivos por los que el Partido Socialista ha mantenido y no ha caído electoralmente, sino que encima ha sido capaz de subir un escaño más, no le ha ido mal, ha sido porque en Cataluña se ha producido una concentración de voto, tanto nacionalista, incluso independentista, como socialdemócrata, en el PSOE. Y eso ha permitido que el PSOE en Cataluña saque unos muy buenos resultados electorales. ¿Y eso qué hace? Pues que al final, si va sacando de una circunscripción y de otra, pues el bloque de la derecha no es capaz de alcanzar una mayoría clara, dejando también claro que a Alberto Núñez Feijóo para su investidura le han faltado 4 diputados, que no es que le hayan faltado 27, que necesitaba 176 y tuvo 172, 4 diputados más, que no es tan complejo y hubiese sido presidente del gobierno, ¿no? Y sin embargo, lo que tenemos enfrente, que es también muy complejo de explicar, si prosperase, y esto también es muy complicado hacer predicciones a futuro, si prosperase una investidura de Pedro Sánchez, lo que habría, y esto hay que decirlo mucho porque se escucha esta equivocación en todos los medios de comunicación de manera cotidiana, una mayoría progresista. No es una mayoría progresista, pero bueno, no sería una mayoría de izquierdas, sería una mayoría en la que hay formaciones periféricas, nacionalistas, autonómicas, regionalistas, que van desde el PNV, que no es progresista ni es socialdemócrata. Ni el PNV, ni el partido de Puigdemont, porque yo no sé... Ni Junts, el partido de Puigdemont, que siempre han sido liberales en lo económico, conservadores. Y clasistas, eso es. Supremacistas catalanes. Totalmente. Por lo tanto, ya no habría un eje izquierda-derecha en el Congreso. En el gobierno de España lo que habría es un conglomerado de intereses a la contra. Porque, ¿qué es lo que tienen en común todas las formaciones que votarían una investidura de Pedro Sánchez? La única cosa que tienen en común, solo una. No es la ideología, no es la visión económica, no es la visión ni tan siquiera de país, de nación. Solo tiene una cosa en común, que es que no gobierne el otro. Exacto. Cuando tu único interés es un enemigo común,
Me da cierto apuro y cierto pudor hacer anticipaciones de lo que puede suceder, jugar aquí a ser un poco de visionario, pero con ese escenario donde lo único que te une es un enemigo común, eso es cortoplacista y está abocado a que no salga excesivamente bien. Sí, hay esa frase que Porque dice... en el momento en el que uno de todos esos actores Claro. tenga un interés diferente, por ejemplo, voy a poner un suponer que Sí. puede pasar, unas elecciones vascas en las que electoralmente no me Dentro de vaya 2 bien, meses, ¿no? efectivamente, pues uno de esos actores que te ha apoyado, lo mismo en ese momento le interesa hacer algo diferente. Claro, es que ahí está el... ¿Por qué el PNV tradicionalmente, hasta que, bueno, traicionaron? Porque cuando echaron a Rajoy del gobierno habían pactado una semana antes los presupuestos con Rajoy, es decir, el PP, hablemos claramente, se había bajado los pantalones lo que le había pedido el PNV. Pero no les fue suficiente porque pactaron con el PSOE todavía más beneficios. Porque el PNV, o en tiempos también, claro, no se llamaba como se llama ahora el de Puigdemont, pero el partido de centro-derecha catalán, con seña de identidad catalana, como puede ser en Navarra, pues UPN, ¿por qué estaba con gobiernos de centro-derecha? Porque ideológicamente están en ese, y económicamente, que por eso Feijóo le dice, pero sus empresarios y sus votantes del PNV quieren la política de Sumar, la política económica de Sumar o Podemos. Y entonces ahora lo que has dicho de las elecciones vascas es que es muy importante, porque ahí el PNV está con el apoyo del PSOE y tienen unas elecciones dentro de 2 meses. Si el PSOE les deja caer, va a gobernar Bildu. Efectivamente, todas las encuestas prevén o anticipan la posibilidad de que Bildu pudiese sorpasar al PNV, que fuese la primera fuerza política, lo cual dejaría al PNV en una situación crítica en la que tendría que tomar decisiones y en la que a lo mejor sus intereses cambian y pasan de entender que les interesa un gobierno con Pedro Sánchez a entender otra cosa. Aquí hay 2 sucesos que también son muy curiosos, que es, por un lado, la visión de los partidos nacionalistas. Los nacionalistas, y además lo dicen abiertamente, este no es un análisis que haga yo, sino que lo dicen abiertamente, los nacionalistas lo que juegan es al mejor postor. Sí. De hecho, Puigdemont lo que dijo abiertamente es: mis condiciones son estas, si las acepta Núñez Feijóo le apoyaré, si las acepta Pedro Sánchez las apoyaré. Por lo tanto, van al mejor postor. Y esto se suma a un liderazgo de Pedro Sánchez que se caracteriza por una cosa que se estudia mucho en ciencia política, que es aquella expresión que se sintetizaba con el fin justifica los medios. Pedro Sánchez es un dirigente político que ha hecho del fin justifica los medios su doctrina política, su forma de entender la vida. Por lo tanto, oye, el fin justifica los medios. ¿Y mi fin cuál es? Perpetuarme en el poder, seguir en Moncloa, seguir siendo el presidente del gobierno. ¿Qué tengo que hacer? Lo que haya que hacer por seguir estando. Si ese ¿qué hay que hacer? Es una amnistía, un referéndum de autodeterminación, cesión de competencias, un nuevo estatuto, lo que cada uno de los que está en su casa escuchándonos se quiera imaginar, pues se pondrá sobre la mesa. Porque para perpetuarse en el poder y mantener la presidencia del gobierno, está dispuesto a que el fin justifique los medios. Es muy interesante lo que has comentado, igual que hay que explicar con claridad qué es lo que supone la amnistía, para quienes iría lo de un referéndum, que lo pueden llamar como vamos a consensuar, vamos a llevarnos bien, vamos a pacificar la sociedad. Pero es muy importante eso que dices del gobierno progresista, porque es que Puigdemont y su partido, digo su partido porque realmente hasta ahora por lo menos él es el que lo controla, representan lo peor de la burguesía catalana. Es que, y entonces, claro, dice, a ver, burguesía, que parece un término decimonónico o pasado. ¿Me puedes decir, la vicepresidenta y su cohete, qué pinta con la burguesía catalana? ¿Cómo puede decir que es progresista? A mí hay una cosa que me genera mucha desidia y mucha tristeza de la vida política, que es la falta de memoria, cómo se nos olvida todo. Es que Puigdemont, hace 6 años, fue el tipo que, siendo presidente de la Generalitat de Cataluña, colgó una foto en su Twitter, colgó una foto en Instagram, diciendo que estaba trabajando, a la vez que en ese momento que subía esa foto estaba metido en un maletero de un coche saliendo de España camuflado de manera clandestina. A mí esto, que yo creo que si a Berlanga le contamos esto te hace un guión maravilloso, me parece kafkiano y me parece que tiene un punto de locura nacional tremendo. No digo locura nacional porque, gracias a Dios,
hace 6 años, y también creo que esto es un consejo a cualquiera de los que nos esté escuchando, le aconsejo que lea, son 4 folios, ya no, fíjate, no recomiendo leer un libro de 200, 4 folios, que fue la intervención que tuvo Su Majestad la noche del 3 de octubre de 2017. Está colgada en internet, en la página de la Casa Real, son 4 folios. Esos 4 folios, que en todas sus líneas tienen una grandeza de miras tremenda, y ejemplifican a la perfección lo que es la unidad de España, el consenso constitucional, el modelo democrático que nos hemos otorgado, ahora mismo se están viendo en cuestión. ¿Por qué? Porque el mensaje que lanzamos con una hipotética amnistía es: aquel discurso estaba mal, la máxima autoridad del Estado, que es Su Majestad, se equivocó, y todo lo que se hizo, que fue aplicar la ley a los que se saltaron la ley, estaba mal. Y me parece muy peligroso, al margen de que personalmente creo que constitucionalmente no cabe la amnistía. No cabe. Y que si se ven los plazos, cuando dicen, porque es otra mentira también que se ha instalado, que se debió solucionar por la vía política, si se ven los plazos y las fechas, el gobierno de Mariano Rajoy dio más de un mes para que se mostrara un arrepentimiento, como se quiera decir, es decir, que sí se intentó la vía política. Pero bueno, estamos en los minutos finales y hay una cuestión, porque todo esto parece como que es que ellos tienen unos derechos que les hemos quitado y como que es un debate ideológico y de ideas, pero a mí me preocupa el dinero. Y entonces lo de la malversación quiere decir que entonces un político que coja ese dinero como cogieron para convocar los referéndum, para pagar todas esas embajadas de Cataluña en el extranjero, pero todo hecho de manera ilícita, se borran esos delitos también. Yo creo que hay que centrarse también en eso, David. Efectivamente, yo creo que este es un debate muy interesante y que se explica poco a la gente. Yo cuando lo intento testar con mi familia, con mis amigos, no, la gente lo tiene olvidado. El Tribunal de Cuentas, no puede haber institución más creíble y más seria y más solvente, ha calculado más o menos en algo más de 4 millones de euros el dinero que se desvió de todos los ciudadanos de Cataluña a la celebración del 1 de octubre, de una votación ilegal. Más de 4 millones de euros, que debía de ir a políticas de sanidad, a políticas de educación, a políticas sociales. Y eso parece ser que aquí no ha pasado nada. Claro. ¿Y qué es lo que intentan con la amnistía? Hacer olvidar eso. ¿Por qué es importante diferenciar lo que es un indulto de una amnistía? Pues mira, porque un indulto cabe constitucionalmente. Los indultos que se otorgaron a los condenados el 1 de octubre, esos indultos tenían una serie de matices. Uno de los matices, y esto también se explica poco, es que están sometidos, son indultos que son reversibles. Es decir, que si usted en el plazo de tiempo de unos años vuelve a amenazar, a amenazar con volver a hacer algo así, el indulto desaparece y la condena vuelve. Y luego el indulto es por la sedición, pero no es por la malversación. La malversación sigue estando. Por lo tanto, no hay que olvidar que no tiene nada que ver un indulto, con el que yo tampoco estoy de acuerdo, esto por dejar clara mi posición, con una amnistía que no cabe en la Constitución. Y que lo que nos dicen es, bueno, es que la Constitución no dice explícitamente que no se puedan hacer amnistías. María José, la Constitución tampoco dice que yo no pueda ir a tu casa, meterme en tu salón, en tu cocina y abrirte la nevera y comerme todo. Pero hay un precepto que es la propiedad privada que me impide hacerlo y otro que es la propia moralidad. Bueno, pues con la amnistía sucede igual. Y además le quitamos valor a un hecho histórico por el que hemos sido reconocidos internacionalmente, que nos ha hecho vivir la etapa de paz y de tranquilidad y de estabilidad más grande de nuestra historia, que es tras el fallecimiento de Franco, cuando sí se proclama una amnistía, pero porque hay que hacer un borrón y cuenta nueva, con gente a favor y con gente en contra, pero que ha dado la razón a los que lo llevaron adelante, porque se unió en una misma línea, tenemos que recordar, hasta el Partido Comunista, digamos, con gente que estaba en el lado totalmente contrario. Eso sí era una amnistía por el bien de toda España para salir adelante. Lo has explicado muy bien. Es que esto, como cualquiera lo puede ver a lo largo y ancho del mundo, una amnistía tiene sentido cuando pasas de un modelo dictatorial, donde no hay democracia, a un modelo democrático. Tiene sentido porque vienes de una dictadura, de un sistema autoritario, opresor. Ahora, cuando eres una de las dictaduras más plenas del mundo, ¿qué sentido tiene una amnistía? Una democracia. ¿Qué vas a olvidar en un sistema democrático pleno? ¿Qué vas a olvidar?
No estás diciendo que no lo somos. Claro. Bueno, David, que muchísimas gracias por a ti, estar como aquí. siempre. Aprendemos mucho, reflexionamos y bueno, te Y esperamos disfrutamos. pronto. Exacto, también. Y a todos ustedes, gracias por estar ahí y si nos lo permiten, un último consejo y es que sean ustedes malos. Pero que puestos a ser malos, que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.